Seguimos en los fundamentos bíblicos. Espero que tenga lápiz o pluma para que apunte ahí lo que nos toca rellenar. Vamos a llegar a los puntos, a los temas que nuestro hermano Jerónimo la semana pasada nos dio. Yo le puse uno de más, que vamos a ver rápidamente. De hecho, los últimos dos son los buenos. También el primero, que es el que vamos a ver ahorita, donde tuvimos la lectura, capítulo 10 de Mateo, versículo 1 al 10. Muchos se quejan cuando yo enseño porque dejo de tarea mucha tarea, ¿verdad? Lógico. Y estaba pensando, ¿qué vamos a aprender de memoria? Dije, bueno, pues la semana, ya meses atrás, aprendimos Juan del 1 al 5, ¿verdad? Y tenía pensado que nos aprendiéramos de memoria todo el capítulo 10 de Mateo, porque estaba estudiándolo y sin duda alguna este capítulo 10 del libro de Mateo nosotros lo debemos de conocer de memoria. Todo el capítulo 10 lo debemos de conocer de memoria, no porque se me ocurrió por la lección. Gracias, Luis. Si lo estudiamos a fondo, esa es la enseñanza, lo que estamos mostrando en estos puntos, que viene siendo la conciencia que Jesús tenía en su propia persona y obra. Sin irnos tan a fondo al estudio, le puedo decir qué es lo que representa esto para el Señor Jesucristo, o qué representó en su momento para el Señor Jesucristo. Ahí donde tuvimos la lectura con nuestro hermano Luis. ¿Alguien se sabe los nombres de los apóstoles? Aquí en la clase les enseñamos un canto que viene los nombres de los apóstoles. A ver si ahorita le pido al Ifelet, si tenemos tiempo, que nos enseñe la canción de los apóstoles, ¿sí? Texto de memoria. Yo quiero que nos aprendamos todo el capítulo 10, y si es posible, que va a ser su tarea mientras terminamos los fundamentos bíblicos acerca de Jesucristo, pero váyaselo aprendiendo hasta el versículo 10. Está fácil esos 10 versículos, pero te lo voy a cambiar. Vámonos a Mateo 10, bueno, ahí estamos, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios en el versículo 16? Dice la palabra de Dios: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sería interesante, hermanos, poder investigar todo lo que es el relato evangélico sobre Jesucristo. Para entender estos puntos, ¿qué tenemos que hacer? Fácil y sencillo: leer o estudiar los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos van a enseñar todo acerca de la obra de Jesucristo, y tanto como su persona. Así que, pues vamos a empezar con nuestro texto de memoria, la cita 10 veces, 3 veces, y después la porción de la palabra de Dios. 1, 2, 3. Mateo 10, 16. Otra vez. Mateo 10, 16. Otra vez. Mateo 10, 16. Levanta la mano, que ya se la grabaron. ¿Ya? A ver, todos los que levantan la mano. Mateo 10, 16. Levanten la mano los que no se lo grabaron. Mateo 10, 16. Pues ya se lo grabó la hermana Alicia. La porción que dice: he Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es un versículo un poquito largo, pero sencillo a la vez. Otra vez. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Imagínense el Señor Jesucristo diciéndole serpientes a los apóstoles. Ser pues prudentes. ¿Qué es prudencia? Pensar antes de actuar. ¿Qué es prudencia? Andar con cuidado. ¿Qué es prudencia? ¿Sabía usted que de todos los animales el único que es prudente es la serpiente?
¿no? Número 1 de la serpiente. La serpiente no ataca si no está segura de que la van a atacar. Esa es prudencia. Si no está segura que la van a atacar, la serpiente no ataca. Va a atacar cuando la atacan. Después lo dicen, ay, es que le mordió una serpiente y son muy venenosas y cuidado con ellas. No, las serpientes no atacan hasta que usted la vaya a atacar. ¿Qué puede hacer, sabio? Usted sabía que la serpiente no come frutas. Y unos dicen que sí comen frutas. ¿Qué es lo que come la serpiente? Carne, de verdad es carnívora, a pesar de que no. Son carne. Y como vemos en algunas veces en la tele, que los ratoncitos, que los conejitos, ya lo que viene siendo las boas, los pitones, anacondas, de venado, no han perdido, ¿verdad? La carne de venado. Entonces, eso es prudencia. Y luego dice, sencillos como la paloma, o como las palomas. ¿Qué es la sencillez? Que están así. No, sencillez. Algo hermoso de la paloma es que es una de las aves, pues todas las aves no se meten con nadie, ¿verdad? Son sencillas, son hermosas. Pero ¿sabes? Lo especial de esto es que el Señor Jesucristo, en pocas palabras, dice: despierten a hacer lo que yo digo. Punto número 1. Bueno, ahí el primero. ¿Cómo se revela en el bautismo? Ese es el punto que añadí. Y hay varios pasajes sobre el bautismo del Señor Jesucristo. Necesito alguien valiente que nos lea Mateo 3, 13 al 17. Ahí mismo Mateo, vamos más atrás, capítulo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí está Marcos al lado, 1:9 al 11, Lucas 3, 21-22, que es sobre el mismo relato, más que diferente de manera de explicación. Uno es más largo, otro es más corto, es más pequeño, pero nos menciona lo mismo, el bautismo de Jesús. Aquí están unas cosas que debemos tener presentes, dice el apunto, en relación con el bautismo de Cristo. Primero, tres pasos. Primero, Jesús tenía un perfecto conocimiento de la relación de Juan y su ministerio con la profecía del Antiguo Testamento. Recuerda que todo eso fue profetizado y simplemente se realizó. Pero, ¿qué relación tiene el tema con eso? Pues el tema nos dice la conciencia de Jesús que tenía en su propia persona y su obra. La respuesta es fácil, si usted está conmigo y si usted la tiene me la puede decir. ¿Cuál era la relación que tenía? ¿Cuál era su propia persona y su obra? Desde que iniciamos con la doctrina de Jesucristo, toda la respuesta es la misma. ¿Qué hizo Jesucristo para hacer la obra de Dios? Empieza con la O y termina con ese, ¿verdad? Obedecer, que eso fue lo correcto por el Señor Jesucristo. Su propia persona, pues simplemente usó su cuerpo para hacer el gran sacrificio. Su persona hablaba mucho de él. Recordemos que desde pequeño José y María lo llevaban a la sinagoga, les enseñaban lo que viene siendo el Antiguo Testamento,
desde Génesis hasta Deuteronomio. Todos los judíos tienen que conocer estos 5 libros de memoria. El Señor Jesucristo se los sabía, bueno, sabía toda la palabra de Dios hasta el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Me gusta mucho cuando se despierta Jesucristo y ellos lo buscan, van para allá, van para acá, regresan, y luego llegan a la sinagoga y lo encuentran ahí con los maestros y él enseñándoles, y ellos bien preocupados, ¿dónde estabas? Y les decía, no se preocupen porque es necesario estar en los negocios de mi Padre. Esa era su persona, su personalidad, su persona, lo que era él, para servir a su propio Padre, el servicio de él. En el bautismo simplemente la respuesta sería, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué podemos ver que Juan preparó su camino? Así como era del anuncio que había hecho del mismo Juan, de que era el precursor, que es el que preparaba, del mismo Mesías. Acuérdense que en Isaías, en el libro de Isaías, nos menciona todo esto. Se tenía que preparar el camino para que llegara el Mesías y empezara a hacer su obra. Esto viene siendo 42, capítulo 42 de Isaías. Y de aquel que era digno de desatar la correa de ¿quién? ¿Qué dice Juan? Del calzado, ¿verdad? Del mismo Cristo. El segundo, el acercarse a Juan y someterse a su bautismo, esa es la respuesta correcta, someterse a su bautismo, indicaba que Jesús tomó como verdadero todo lo que Juan había dicho. Y después de eso, pues el elogio que Jesús le hace a Juan, se pone más énfasis sobre este asunto en Mateo capítulo 11. Todo el capítulo 11, si lo lee, pues sabemos que él lo reconoce como el profeta, ¿verdad? El último profeta. Y pues no es porque fuera su pariente o familiar. Si leemos a fondo, pues es primo hermano del Señor Jesucristo. Pero imagínense un profeta ahí en el Nuevo Testamento, ya el último de los profetas, aquel que se atrevió a decirle generación de víboras a todos los que estaban presentes. Imagínense, si nos ponemos a pensar, ¿quién fue uno de los profetas más fuertes en el Antiguo Testamento que se atrevió a rezar a algunos? A ver, más fuerte. Elías. En el monte Carmelo, contra los profetas de Baal, ¿verdad? Tercero, vamos rápido, Las porciones ahí están, los puede leer en su casa para que vea que están con referencia a los puntos. El descenso del Espíritu Santo, que viene siendo en esa porción, y la voz celeste que se escucha. ¿Qué significaba esto para el Señor Jesucristo? Es una pregunta que le hago a usted y usted puede contestarla ya que lea los evangelios y la pueda contestar. La siguiente: ¿cómo se presenta en el llamamiento de los 12 y de los 70? Eso nos tuvimos la lectura, Mateo capítulo 10, que leímos los 10 primeros versículos, y hay más porciones sobre Marcos 3, 13 al 19, 6, 7 al 13, Lucas 9, 1 al 6, el capítulo 10 de Lucas 1 al 14. Si volvemos a leer el capítulo 10, ahí vienen las instrucciones para ellos también, ¿verdad? Esto es importante, hermanos, de veras. Conocer el hecho de la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ejerció gran influencia en la conciencia de que Él tenía de su persona y de su obra. La solución de eso, o el entendimiento para nosotros, es de que Él lo hizo por amor a su Padre. Esa es la respuesta correcta, y ya terminé de enseñarlo. Pero debemos de conocer tal como fue la obra.
Hay instrucciones para los apóstoles, los 12, en lo que viene siendo el capítulo 10. Y comienza en el versículo 5, ¿quién no quiere leer? A estos 12 Jesús envió y les dijo, y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis. Esa fue la primera instrucción. Sino id antes a las ovejas perdidas, ¿de dónde? De la casa de Israel. A todos aquellos que faltan, todos los que están por allá en otras ciudades, vayan allá primero y busquen a ellos. Ya después, más adelante vemos que dicen, ya no, sino por todo el mundo ir. Entonces, Jerusalén, Samaria, hasta el último de la tierra. Y es por eso que el Señor Jesús le da instrucciones a estos hombres, pero primero a la casa de Israel. Primero, el número de ellos eran, entendamos esto, el capítulo 10 nos lo muestra, eran 12. Segundo, les dio poder, porque más adelante, versículos 7 y 8, dice, yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Les dio poder para hacerlo. Tercero, notemos que en el mensaje que él da a los 12 se refiere a un asunto de vida y muerte. Y más adelante podemos ver que el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, ¿es asunto de vida o muerte? Sí. Cuarto, todo esto se ha de hacer en su nombre y por amor a su nombre. Es por su nombre y por amor a su nombre. ¿Perdón? Por nombre. Bueno, a su nombre, en su nombre. A su nombre, perdón. Sí. Quinto, él pide que los hombres sacrifiquen por él aún sus más tiernos afectos a lo que y que le antepongan a él, al Padre y a la Madre. Capítulo 10, versículo 34, porque quiero que lo leamos, hermanos. 10, 34 al 39. Él pide que los hombres sacrifiquen. Gracias. Salud. 10, 34. Que sacrifiquen, porque tienen que ser los afectos, y es padre y madre. 34 al 39. Yo inicio, ustedes, y luego terminamos el 39. Dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para tener paz en la tierra. No habéis venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitaron, pues? Lo podemos ver aquí, que el Señor Jesucristo está dando todavía los pasos importantes para hacer la obra de Dios. ¿Quiénes son los enemigos número uno del cristiano? Aparte de Satanás. De la familia. Se oye muy fuerte, ¿verdad? Pero es así la realidad. Yo no creía esto por más, que dije, no, es que no es posible que sea la familia. Pero ¿por qué la familia?
Bueno, el mismo Señor Jesucristo lo está diciendo. ¿Cuántos de nuestra familia son cristianos ya? Levanta la mano. Así, sus tíos, primos, familiares, tanto de como mamá y papá, ¿todos? ¿Sí? Yo nomás por parte no. Y por parte de papá hemos tenido problemas y problemas. Pero pues así es. Eso es parte del por mismo Jesucristo que lo dijo. Tristezas pueden pasar, pero pues hay que seguir orando por ellos, ¿no? Que necesitan del Evangelio. Si yo no soy el que pueda creer en la palabra de Dios, pues orar por que alguien más vaya y les hable de la palabra de Dios. Le comentaba a nuestro hermano Jerónimo, toda mi familia está ahí en Santa Lucía, y ya les hablé, pues lo ignoran, pues es familia, no sé si lo ven como amor familiar, pero como algo religioso, no, ¿verdad? Entonces hay una deuda que tengo con el hermano Jerónimo, darle todas las direcciones, espero que con él pueda, bueno, que Dios lo utilice para que pueda recibir a Cristo. Somos una cuarta parte de toda la familia que el Inmelet conoce ahí en Santa Lucía. Entonces todavía hay más en Zacatecas, estamos regados por donde quiera. Pero aquí mismo en Guadalajara. Como una plaga. ¿Dónde? Como una plaga. Algo así. Bien, último punto y terminamos aquí. ¿Cómo se revela en el Sermón de Monte? Eso ya lo aprendimos y hasta de memoria con el pastor en todo lo que fue de Mateo capítulo 5 hasta Mateo capítulo 7. En las predicaciones de la tarde el pastor nos enseñó todo esto y simplemente pues no vamos a citar simplemente estas dos, pero usted lean en el caso para que recuerde Mateo 5 al 7 y Lucas 6, 20 al 49, que viene siendo todo sobre el Sermón del Monte. Estas dos no citamos más que dos casos sobre él. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente la pregunta es, y está escrita, ¿quién es este que se atreve a presentarse a sí mismo como superior a Moisés y a la ley de Moisés, diciendo, mas yo os digo? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 5 versículo 39. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Atrásito, Mateo 5 versículo 39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? Mateo 5 39. Pero yo os digo, no recitáis a aquel mal, haz esta cartera que te llega a la mejilla derecha, no le digan la otra. Pero yo os digo, ¿qué sentiría la gente, especialmente los judíos, cuando escucharon eso? Pero yo os digo, a ver, Moisés nos enseñó que ojo por ojo, diente por diente, y tú nos dices que el que nos pega en la mejilla, debemos de poner la otra cuando Moisés nos enseñó ojo por ojo, diente por diente. ¿Quién eres tú? Simplemente era el Hijo de Dios. Los apóstoles dijeron, pero tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Además, leamos un último más, Mateo 7, 21, por favor, y ahora sí, así terminamos con esta enseñanza. Además, oigamos aquí proclamarse, la respuesta es proclamarse a sí mismo como juez de todos los hombres en el último día. ¿Qué dice Mateo 7, 21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué sentirían los hombres cuando escucharon esto? No todo el que me dice Señor, pero nosotros sacamos demonios en tu nombre. Pero ¿cuál es aquel que yo le voy a decir? ¿Vas a siervo? Un siervo fiel o injusto, pero no hiciste mucho trabajo en la tierra, pero me conociste como Salvador, pero pásale, deleítate en el gozo de tu Señor. ¿A poco pensó que a todos nos iban a llamar fieles?
cuando como cristianos a veces podemos ser infieles ante Dios. Pero fíjese nuestra mentalidad. Yo recibí a Cristo y aunque no le sirva, yo sé que voy al cielo. Pero si la persona está consciente que voy al cielo, que lo recibió, va a ir al cielo y se va a gozar. Pero no todo el que le dice Señor. En el tiempo, bueno, el pastor tiene más, a ver, no sé, algunos que han testificado, han repartido un proyecto. Desde que yo estoy en el ministerio tengo, pues, en el ministerio tengo como 15 años. Y en esos 15 años me he dado cuenta que cuando he testificado, no sé si alguien le ha tocado. Ah, no, sí, Chuyito es mi mejor amigo. ¿Alguien ha escuchado esto? Chuyito es mi mejor amigo. ¿Quién es Chuyito? Es mi cuate. ¿Quién es Chuyito? ¿El vecino? Se llama Jesús, nuestro Señor, y no es Chuyito para nadie. Por más muy amigo que sea tuyo, se le da el respeto como Salvador. Bueno, se sabe que esa gente no lo conoce como Salvador, ¿verdad? Una vez nuestro texto de memoria, Mateo 10:16. Todicita, 1, 2, 3. Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa es la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y gracias porque tú eres bueno. Ayúdanos a aprender más de ti, Dios, de tu presencia como persona, aún en nuestros días, Padre, que te conocemos como Salvador. Sabemos que tu obra, lo que tú has hecho, es porque amaste a tu Padre, el Señor, y te entregaste, diste tu vida por nosotros y obedeciste la voz de Dios. Gracias, Padre, te damos porque tú eres nuestro Dios y nos ayudas en todo. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.